Lo presenta todo, ¿no? Aquí, bueno, no hace falta Nacho Fernández. El de Dragonfall, no tiene nada más, solo Dragonfall. Olvidaos de que tengo otra cosa más que usar Dragonfall. Tengo más Dragonfall. Bueno, experto en recordar cosas viejunas que yo no recuerdo. O sea que había que estar aquí. Tengo una enciclopedia pop de estas ya arañas. Y después tengo a Miquel Díaz Ramajo. Tiene un YouTube, tiene un canal de YouTube que se llama Animación Artesanal, que lo descubrí y me parecía que tenía que estar aquí porque técnicamente es mucho superior a nosotros. Y nos dará la parte más técnica y la parte... Y ya está. Y bueno, yo que diré chorradas y eso, ¿no? Es así. Pues bueno, empiezas tú, Miguel, y nosotros nos vamos sumando a tus tropelías. Muy bien. Bien, pues aquí la conferencia iba a tratar sobre las influencias del anime en la animación occidental. Se suelen tratar los dos mundos, tanto de la animación oriental, lo que solemos llamar anime, y la animación occidental, que es lo que solemos llamar cartoon. Los solemos tratar como dos mundos completamente separados y como si hubiese un muro ahí en medio, cuando en realidad la cosa es más difusa de lo que parece. Recordemos para empezar que el anime se formó por la influencia de Disney en el manga japonés. Antes de los primeros mangas populares de Tezuka, el mundo del manga eran diseños más realistas y violentos y una estética más sucia. Incluso era habitual los mangas a color, lo cual ahora es cosa más de especiales y normales. Entonces, pues bueno, Tezuka comenzó con las influencias de Disney y Fleischer en sus diseños. De ahí vinieron lo de los ojos grandes, los personajes cabezones. Hay incluso gente que ha especulado de que el erotismo propio del manga anime viene de Betty Boop. Yo creo que esto ya es lanzarse demasiado a la piscina. Sí, porque es también muy difuso, ¿no? En ese sentido. Hay muchas influencias distintas, muchas raíces. Bueno, yo creo que se debe a ese carácter rompedor. Tenía que hacer algo propio y dijimos, vamos a hacerlo más adulto. Sí, yo diría que todo va como en ciclos. Al igual que la misma tierra redonda, yo diría que todo se mueve un poco en círculos, en ese sentido. Bueno, esta portada en cuestión sería, es de un coach de los Simpsons, unas iniciales. Aquí hicieron un poco de parodia de lo que es el anime. También podemos fijarnos en la visión americana que es el anime. Sí, las referencias japonesas, ¿no? Sí, pero la referencia japonesa desde la óptica americana. Tenemos que conocer a Astro Boy, a Ultraman, a Ultraman. Sí, yo creo que si fuera, por ejemplo, los Simpsons fueran españoles, había un Goku y había un sería. Efectivamente. Y Haiti, está claro. Sí, porque cada país occidental, las series de manga han tenido diferentes impactos, han llegado en diferentes momentos, con diferentes series. Sí. Bien, el caso es que el mundo original del anime, en los años 60, aún era bastante experimental, ¿vale? Por un lado tenía la intención de hacer películas como las de Disney, pero por otro lado eran realistas y veían que eso no se lo podían costear, que el Japón de posguerra pues, no tenía fondos como para una industria como la de Disney. Entonces, aparte de una serie de trucos que aprendieron y que es de donde salió lo que conocemos hoy en día como estilo anime, estilo de animación japonés, pues aceptaron una serie de encargos de productoras occidentales. Y aquí, pues sí, también hubo una especie de retroalimentación. Durante los años 60 la animación occidental se encontraba en crisis, por el contrario la industria japonesa comenzó a definirse. Si bien su presupuesto para series de televisión era escaso, sus producciones de cine no estaban funcionando muy bien y su distribución en Occidente aún no era segura. Algunos estudios como Topcraft es un subestudio que creó Toei para aceptar encargos occidentales, Mushi y Tadahiko Mochinaga, era un artista de stop motion, que es el primer dibujo que vemos aquí de las aventuras de Pinocho. La foto de este lado, ¿no? Sí. Comenzaron a aceptar encargos de estudios norteamericanos para rentabilizarse.
Una cosa, el stop motion japonés en los años 60 tenía cierto valor, además que tenían estilos propios de los japoneses de stop motion, y es una pena porque fue una vertiente de la animación japonesa que quedó extinguida por el boom del anime. Sí, no, es una cosa que no se ha vuelto a ver. Bueno, yo creo que es el tema de que es demasiado laborioso. Los japoneses necesitaban producir mucho. No es que algo es una cuestión de tiempo. Sí, es eso. Sí, es una adaptación del propio mercado. Sí. Y bueno, es mejor producir para gente de fuera que no. Y otro tipo de producto animado que no precisamente pues un stop motion. Luego aquí tenemos de ejemplo pues el ratón del Mayflower, que esto lo hizo. Bueno, estos dos son encargos de Rankin & Bass, es una productora y distribuidora americana, que en realidad no producían nada, ellos simplemente hacían contratos con estudios japoneses y que trabajaran en los japoneses. Yo recuerdo, sí, una serie de los años 80 que eran como una selección de cuentos populares producida por Rankin Bass y tenías toda la clase de cuentos populares, incluso de las tradiciones populares norteamericanas, como Buljan, el Villanueva Gigante y cosas de estas, y toda una animación que te contaba mucho japonesa y entonces no sabías muy bien entonces por qué. Pero de ahí está un poco la explicación. También se veía diferente. O sea, tú sabías que estas series tenían algo diferente a las otras típicas cartoons que veías en la televisión. Y más cuando se trataba de cuentos. O sea, pasando en cuentos. Esto. Bueno. Luego ya, sí, esto serían las coproducciones. Que como los japoneses veían que en esa época, en 60s y 70s, el mercado aún era, el mercado interno japonés aún no le reportaba tanto dinero, y miraron maneras de abrirse a Occidente. En algunos casos la coproducción por parte de los estudios occidentales se basaba exclusivamente en aportar financiación. Sería el caso que hemos explicado Rankin & Bass, que en realidad Rankin & Bass no hacía nada, solo contrataba a los diferentes estudios que había en esa época trabajando con Occidente, que no eran todos los de Nippon. En el caso de Nippon, fue cosa de Isao Takahata, que tuvo la idea de hacer dramas realistas literarios, comenzando por Heidi. En Japón la idea no les gustaba a los productores, así que miró de venderle la idea a los alemanes. Yo tengo una anécdota con Nippon Animation, en general, bueno, descubrimos un teleprograma de televisión escuela del año 70, bueno, cuando se emitió Heidi, creo que era 77, sí, por ahí. Y curiosamente había una crítica que decía que, bueno, que Heidi era una serie exquisita japonesa que se alejaba del sexo y sobre todo la violencia que tenían los cartoons de aquella época. O sea, recordad que en los años 90 fue al revés. En esa época lo que se veía más habitualmente en la televisión, aparte de Heidi y series que empezaban a llegar, eran productos de Hanna-Barbera y productos de la Warner Bros. Los Looney Tunes de toda la vida, que ya venía con su carga de violencia y sexo. Bueno, bien sexo, pero recibidos como tales. Pero recordemos también encontré críticas de los Picapiedra brutales. Bien, aquí ya vemos que sí. A ver, esto ya sería los 80, estas series, pues muchos de nosotros las recordamos con cariño y igual si las volvemos a ver nos daría un poco de vergüenza. No la hagáis, por favor. A recordar vuestras series como son. Yo voy a un trauma, os lo digo. Bueno, esto sería lo que llamamos la época de Saturday Morning Cartoon, que la forma de sobrevivir la animación americana en los años 80, como la financiación estaba siendo complicada en aquella época, tuvieron la idea de sacar franquicias basadas en juguetes y en la manera de rentabilizarlo con el merchandising. Sí. Salieron muchísimas series de promocionar juguetes, como es el caso de G.I. Transformers. Y entonces, pues, con esta fórmula consiguieron un dinero extra, pero necesitaban que fueran series muy llamativas, que querían mantener a los niños enganchados en la tele los sábados, que no se levantasen ni para hacer pipí. Pues para eso lo que hicieron fue que la animación japonesa había empezado a cobrar ya prestigio por lo llamativa que era y por la relación calidad-precio que daban, que por el mismo presupuesto que una serie americana te hacían cosas mucho más espectaculares.
señores se habían producido series como Macros, Sí. tenían una espectacularidad y un ritmo y una narración impresionante. Bueno, también solo hay que ver los openings. Sí. Los openings, Los openings se engañan mucho. Y los openings donde además más cagaron la tinta, ¿no? A Sí. la hora de hacer esas coproducciones con Japón, Sí. los openings son muy a la japonesa. los japoneses tienen lo que llaman el money shot, Sí. que es que cuando quieren una escena molona, porque la va a recordar la gente, porque la van a reutilizar muchas veces, Sí. ahí meten inyección y se gastan 3 o 4 veces más de lo que valdría animada. Sí, porque todos recordamos alguna secuencia de alguna serie. Son las transformaciones de Sailor Moon que no tienen nada que ver con el resto de No, no, pero en general, digo, seguro que el público sabe, ¿no? Pero vamos a preguntar al público que está hablando. Sí. ¿Recordáis algún momento mítico? Algunas de las series. Bueno, nosotros tenemos que hacer. Sí, claro. De las tortugas ninja, por ejemplo. Claro. Con Ninja sí va rapidísimo, súper bien animado y de todo, pero luego la serie Sí. Bueno, solo hay que recordar, por ejemplo, el momento de secuencia de las tortugas ninja, el coche, las tortugas ninja que saltan, y de repente en el televisor me sale un violín. Eso ni de coña, lo vemos en el camino. El equivalente a las Hasbro, que es Sí. el equivalente a Sailor Moon es Jen. Bueno, Cuando Jen hace el gesto el mejor gesto que he visto en mi vida de Chicago es el del sifón. Ese efecto es brutal. Además es una Sí, sí. animación que ha envejecido y ha superado a otros animes. Sigue siendo mucho mejor. Bueno, hicieron una película preciosa hace poco. Esa película vale millones. Esto de las tortugas, Sí. Sí. en vez de tortugas ninja, tenían de ser tortugas shinobi, que significa que son Sí. Lo, El nombre original, cuando era un cómic antes de convertirse en serie de animación, ¿quieres decir? Bueno, shinobi son espías, Sí. bueno, no ninjas, Sí. Bueno, Shinobi es ninja en japonés. Sí, es una forma de referirse a Pero ninjas. que ya los ninjas. Es la palabra Shinobi. Lo curioso, Sí. Ninja es el nombre del género del Gekiga que va sobre shinobis. en la, Sí, eso es. en la edición japonesa de las tortugas ninja, en realidad son las tortugas mutantes, no son tortugas ninja. ¿Qué coño me vas a decir a un americano que un ninja y que no Qué adolescente. Y más en esa época. Claro, hay ninjas por todos lados. Sí, era, venga, los ninja más Ya los 80, los 80. Sí, películas de americano, aquellas de la Canon, como hay que aquellos ninjas vestidos de blanco que te acaban en pleno día. Originalmente colorines, con la cinta de Cuidado con el ninja púrpura. Hola, oh, precioso. Precioso ninja púrpura. Entrenaba a Mega Dudikoff y le decía: algún día te enfrentarás al ninja púrpura, ten cuidado con el ninja púrpura. La retina, no el ninja púrpura. Sí, con ninjas que salen de Hong Kong y cosas así. ¿Por qué te he ido a mi mente acá Karate Kimura? No sé por qué. Karate Kimura, no sé por qué. Bueno, aquí vemos el estilo propio de los ejemplos de las tortugas ninja, los diseños. Si os fijáis bien, aquí tenemos 4 personajes y que los diseños no son coherentes entre sí. Que vemos que hay 3 estilos diferentes en lo que es el diseño. Sí. Bueno, los diseños propios del Saturday Morning Cartoon, en realidad una mezcla del estilo del cómic americano que había en esa época y del estilo cartoon de Iwao Takamoto. Iwao Takamoto no es japonés, hay que explicarlo, es norteamericano y formado en Disney. Es el estilo de Iwao Takamoto, que fue el que diseñó Scooby-Doo, por ejemplo, es un estilo que intentaba buscar un intermedio entre lo que es el diseño realista y el diseño Disney, y que es un estilo que hay gente que le tiene cariño y otros que les tiene como manía. Hombre, yo creo que ahí empezó mucho de lo que tenemos hoy día como estilo cartoon. Sí, Moderno, el estilo cartoon veo mucho de eso porque fue estilizar mucho lo que era la caricatura de entonces. Por ejemplo, yo quizá no sé si caga a gusto en ese estilo, dice que es un estilo sosainas, Sí. que no es ni es expresivo ni es realista y que luego se anima fatal. Es que yo creo que se abusó bastante de ese aspecto. Este estilo se abusó mucho y llegaron a ver series un poco carrinclonas. Se declaró muy... ¿Por qué decirlo? De hecho, cuando una serie esta se hacía para vender un determinado producto, se notaba mucho porque los
diseños referentes al producto en sí eran una cosa y los de los secundarios eran otra. Igualmente hay que decir que eso de las Tortugas Ninja degeneró a hacer series de mutantes en el cual muchas veces los personajes humanos chocaban mucho con los Street Sharks, los motorratones de Marte. Y ese de los dinosaurios también, que en vez de comer hamburguesas o pizza eran tacos. Sí, bueno, en ese es una muy buena de dinosaurios, pero que era de... Bebía mucho las Tortugas Ninja, pero era el mundo de dinosaurios, o sea, olvídate de humanos, eran dinosaurios sueltos, era que está inventado como, iban vestidos como mafiosos y se transformaban en dinosaurios robóticos. ¿Tú te acuerdas de estas? Sí, se tacharon en... Y esa que pertenece a la magia que hubo de series similares en los 90 sobre todo. Sí. Ya también para todas sus veces. Vale, tú hablas de los dinosaurios. Es un spin-off, pero... Sí, Altinus, sí. Que había un velociraptor con una mierda en la boca que echaba fuego. Sí, que estaba... Sí, que... Solo se me quedó un personaje de esa serie. El dinosaurio subnormal. Que había una cara grande y era muy estúpido. Ya está. Que los diseños estaban plagiados de la raza de esos dinosaurios raros de las Tortugas, de que era War, por ejemplo. Bueno, sí, sobre todo Triceratops. Eso es un spin-off de... Sí, después estaba... ¿Qué? ¿Es otra serie? ¿No sería un spin-off de esa otra serie también? Que todas se basaban en la fórmula de las Tortugas Ninja, que no es Street Sharks. Mira, la única para mí que me parece de cierto elogio de este tipo de series de... Nos vamos por las ramas, pero bueno, Sí. es Bucky O'Hara. Porque estaba bueno, Bucky O'Hara o Bucky, que estaba basada un poco en un videojuego, creo, en una línea de muñecos. Y a partir de ahí hicieron una buena serie de animación. Pero en otra línea me parece a mí que degeneró la cosa bastante. Quemaron mucho la Sí. Que todo eran grupos de 4 superhéroes mutantes que vendían por ser feos además y bueno, se volvía muy repetitivo todo eso. Sí. Pero bueno, en los 90 es que el cartoon fue, bueno, el Saturday Morning Cartoon fue una época de decadencia, que estiraron la fórmula de las Tortugas Ninja hasta que la quemaron, estiraron la fórmula también de superhéroes psicologistas, que no te decir que también Además, todas estas series, todos los personajes daban un consejo de tipo cívico, de tipo... Lo único que sobrevivió del Saturday Morning Cartoon de los 90 fueron los superhéroes. Los superhéroes clásicos, en plan Spider-Man, X-Men, todos estos. También habían tenido series, sí. Pues esos eran muy buenos. Sobre todo la verdad. Sí, bueno, Bruce Ese es mi Timm. banda favorito directamente. También. Sí, citamos de Bruce Timm, pero bueno, hay otras series de superhéroes que bueno. Pero sobrevivieron también por el éxito de coinciden con la primera de X-Men en live action que fue de Celton. Bueno, es la anterior, anterior, estamos hablando de la época de animación de Sonic. Esto es unos 10 años antes. Sí, Sí. cierto. Coincidió con el éxito del Batman de Tim Burton. Sí, también. Y la producción Pero- de Bruce Timm. Sí, pero también en el Batman de Bruce Timm quisieron coger algo de estética oscura del Tim Burton, pero se alejaron de esa estética, crearon una estética nueva, la mezclaron con el lenguaje narrativo de Tokyo Movie Shinsha y crearon un estilo nuevo que influenció a todos los series de superhéroes posteriores. Sí, todo lo que se ha hecho después. Y realmente pues fue de lo más llamativo que han hecho con Batman. Aquí hay otra curiosidad que hay sobre los Saturday Morning Cartoons. Que bueno, que como Japón en esa época, en los 80, estaba en su edad de oro. Mientras que aquí en Occidente era una época de decadencia que lo que estaban haciendo era series directamente para vender muñecos. Y encima las animaban en Japón y punto. Así que, ¿cómo promocionaban estas franquicias en Japón? Pues como Japón tenía unos gustos y estéticas muy marcados y un mercado interno que en esa época ya era importante, estas coproducciones eran difíciles de promocionar aquí. No, allí creaban sus propias series. Sí, es De Transformers también. en algunas ocasiones pues, probaron de realizar dos versiones, una para Japón y otra para Occidente. Podemos ver que los siguientes diseños, por ejemplo Transformers, tienen diferencias sutiles de diseño, pero la animación es la misma y la principal diferencia es la guión y la narrativa. Sí. La serie de Transformers, la primera serie de Transformers japonesa, creo que eran chavales que se transformaban en robots con pulseras mágicas. Poderes a mí. Esa es una de las series japonesas. Sí. Bueno, pero Era Transformers G1 o algo así.
Espera, ahora toca el monólogo de Nacho. Nacho, bueno. sigue. A ver, de las dos ilustraciones que veo aquí, realmente la más a la japonesa es la de arriba. Tiene más épica meca. Pero no, es que la G1, digamos, todo eso parte de los juguetes japoneses que luego ya se vendieron como producto americano. Pero lo que son las series japonesas producidas ya para Japón, de Transformers y todo eso, también se usaron para vender las diferentes series, los diferentes productos, luego productos que llegaron a Japón. O sea, a Estados Unidos con un nombre, mientras que en Japón tenían otro. Y con eso hicieron montones. O sea, esos, por ejemplo, de los niños que se combinaban con dos pulseras y tal, eso se puso en Japón y luego creo que la serie llegó a venderse también en Estados Unidos. Sí, que buscaban a Optimus Prime y no había manera de encontrarlo. Estaban hasta los cojones. Digo, ¿cuándo va a salir Optimus Prime? En Japón la idea que vende más no es tanto la de los robots vivientes alienígenas como la de los pilotos de robots y tal, que para ellos el robot es una prolongación de ellos y todo que gira en torno a su concepto de los superrobots, ¿no? Que es muy plano la de Samurai y tal. Entonces, esto de los anillos, creo que fue o los Power Masters o algo parecido, o los Master Force, que eran eso, unos muñequitos que te venían con los robots correspondientes y que se convertían en el motor del robot o en una parte de su anatomía. A veces era la cabeza. Bueno, sí, la secuencia no sé si os acordaréis mucho, el niño saltando y contorsionándose, y decías tú, digo, le tiene que doler la espalda. Entonces, los robots como que salieron exclusivos para Japón, que luego nosotros los niños llegaron a venderse en Estados Unidos, pero solo llegaban importados y tal, esos tenían una pinta muy mega japonesa, con sus cuernacos aquí, sus adornos, un montón de detalles que no eran tan típicos en los productos que se vendían en Estados Unidos. Muy grande, ¿no? Sí, de hecho se reservaron para el mercado japonés productos de esta línea Transformers que estaban mejor y tenían más calidad que los que llegaban a Estados Unidos. Digo, creo que más bien el concepto de Transformers G1 que japonés que habéis dicho, no tenía ni idea. ¿Cuál? El que habéis dicho que se japonés y tal. Más que un super robot y tal, tiene más bien pinta de ser un Sentai. Bueno, pero Japón ya tenía su cultura sentai también metida, sí. Claro, es que eso está todo muy integrado en la idiosincrasia japonesa y en la forma también que tienen de crear series de ficción, ¿no? Y venían los juguetes de Transformers, los originales de los 80, los que crearon todo lo demás, venían de dos colecciones de juguetes japonesas que no tenían nada que ver entre ellos, salvo que eran de la misma compañía, la casa Takara. Unos eran los Microman, que ya habían llegado en los 70 a Occidente con el nombre de Micronautas, que eran unos muñecos de este pelo que representaban que eran alienígenas de este mismo tamaño, que venían de otro mundo y tal, y estaban en guerra con una versión marina suya más robótica que se llamaban Acroyas y estaban a hostias todos. Para apoyar a los Microman contra los Acroyas había una serie de robots de ese mismo tamaño que se convertían en objetos que pudieran pasar desaparecidos. Y paralelamente a esto también tenía una colección que ahora está reeditando en Japón que se llamaba Diaclone y que estaba un poco basada en el concepto de las series macro, Robotech y tal, o sea, una invasión alienígena, que hay que repelerla, con armas de combate, con no sé qué. Entonces, una serie de pilotos se ofrecen para combatirles y entonces les hacen digamos que se convierten en unos cibernéticos que pueden pilotar a su vez robots gigantes. Hay también los juguetes transformables que se convertían en coches, en camiones, en aviones de combate y cosas de tal, todos eran robots, pero esos estaban representados a una escala supuesta, en una escala figurada. Entonces, cuando se quiso vender todo eso en Estados Unidos, lo que hizo Hasbro fue coger todo lo que eran los robots, todo lo demás se soplaba, y juntaron todos los robots en una sola colección. Todos los que se convertían en coches, en camiones y similares, fueron robots buenos. Todo lo demás eran los malos. Así entre los malos teníamos cosas tan pavosas como Wellman, cintas de cassette. Y habían peleas y puñaladas. El dispositivo más impresionante es el de la grúa aquella. Que te da así una... Ese ya se japonés. Una grúa muy épica. Aquí ya estamos bueno, a finales de los 90, que es cuando el boom de la niña había llegado a Europa a finales de los 80 y Estados Unidos a finales de los 90. Entonces comenzó a aparecer una nueva generación de artistas de la animación que ya se habían criado tanto como cartoons como los cartoons de los 90, los del renacimiento de la animación americana, como con el anime de la edad de oro de los 80. Entonces, bueno, aquí ya tenemos artistas con influencias de lo mejor de los dos mundos. Y el diseño propio de esta época, que se puso de moda en finales de los 90 y los 2000,
era un revival del estilo minimalista de Hanna-Barbera, pero que también tenía conceptos de narrativa propios del anime. Por ejemplo, las supernenas, aunque sea un estilo muy Hanna-Barbera clásico, vemos que la narrativa, esto de que salgan fondos surrealistas de chiquitas de colores y la temática que no deja de ser Magical Girls, es una influencia muy japonesa. Bueno, en su momento se dijo que el autor se influenció en Sailor Moon para hacer esto. Es la frase que indica, me influencia en Sailor Moon. Ahora la principal diferencia, que tampoco es la única serie occidental de Magical Girls que hay, pero la principal diferencia entre estas series de Magical Girls y las japonesas es que aquí no hay sex appeal. Son muñequitas, punto. Se eliminan algunos aspectos, bueno, una cosa más abstracta, no más. Eso ya le toca al fandom, que hace los fanarts. De hecho, la versión japonesa, que hicieron una versión japonesa de la Supernenas sí que le añadieron ese sex appeal. En la Supernenas Z sí, también hay escenas de playa donde salen en bikini y tal. Bueno, yo niñas de 8 años, yo siempre he dicho que cuando los japos cogen una versión americana de cualquier producto de ellos, yo creo que se han vengado, es una venganza por haber jodido tantas veces con Pokémon, sobre todo por los europeos. Eso es por la serie que dices de Megaman, tío. Sí, sí, y el tú de Mario, me da el tú de Mario. Bueno, yo creo que esa venganza es más que justificada. La censura innecesaria hacia los japoneses que hubo en Occidente, incluso en Keishi, por ejemplo, de todos los kanjis borrados porque si no asustaban a los niños. Bueno, se asustaban. Yo qué sé. La versión japonesa de Lobezno ya ha justificado todo eso. Pero que se estrenó, la que no se estrenó. Las dos. La que no se estrenó tenía hormigas, el que lo ves no sea un tío de 2 metros. Sí, bueno. España es un ninja metrosexual, lo veo. Es lo que tiene. Bueno, esa es la parte que más me gusta. Aquí tenemos lo que llamo el manfragging, es el anime francés, que empezó a finales de los 90. La subcultura mangarín entró en Europa, concretamente en Francia, antes que en Estados Unidos, por lo que la mayor industria de la animación europea, que es Francia, notó la influencia del anime mucho antes que los norteamericanos. Sí, le hizo puta mierda, no sé qué. Pero no hay fantes. Sí, pero unos troncos así de Navidad, pero guapos. La animación francesa en los 90 comenzó a buscar la forma de imitar las temáticas narrativas. Bueno, pues la animación francesa, digamos que a pesar de ser un mundo bastante amplio, en los 90 pasaba cierta crisis y buscaron la forma de popularizarse, de ganar el terreno que los japoneses le estaban comiendo. Se les ocurrió eso de imitar la estética y las técnicas japonesas. Mira que los franceses han tenido mucho anime. Kulturate ha tenido a Shinkaraki, hay mamá Shinkaraki, han mamado a muchos animes y han hecho estas putas mierdas. Algo ha pasado. Yo creo que tiene mejor pozo que tenía el público norteamericano. Sí. Igualmente Desde el principio Matsumoto. No, es que sobre todo Italia, también Italia, por de nuestros amigos italianos que también tienen miga, que han hecho mierdolos de los guapos. Y a los italianos se han tirado más por el show. Aquí no está el proyecto Lyoko. El código de Lyoko. Tranquilo, que la cosa va a empeorar. Espérate. Los niños con alopecia. ¡Sí! No, con hidrocefalia. ¡Ay, no! El puto erizo detective Conan. Es acojonante. Hay que... Espérate. Os digo algo. Esto lo han hecho en Club Super 3. O sea... Os digo así de claro. Club Super 3 antes molaba. Hasta que empezaron a comprar a mierda animada francesa. Pero tío, eso es la calidad de Sonichu. Tío, o sea, es un Pokémon furry disimulado. ¿Qué cojones? Hay gente que le mola el furry. Es físico, no. Bueno, cuéntame el favor, porque lo mierda, porque Pretty Cure y las Smiley y tal, Sí, las series malas, las series malas.
pero gráficamente son mejores que esto. Pero es que Japón. No, a ver. Perdona, pero que salten con tacones no es un cacho. También os aviso que los diseños, sobre todo de las series que hemos visto antes, los diseños originales no están nada mal. Lo que pasa es que después ves la animación digital que hacen y pierde. Sí, es el efecto Docom Films. Diseños guapos, pero cuando lo ponen a frikis. En este caso, la verdad es que los diseños intentan ser otra cosa, que es un problema. Pero bueno, el problema que viene con el error es que estos animes acostumbran a estar, bueno, estos animes que están considerados como bastardos por los otakus, el problema que tienen es que no se intentaron solo imitar los aspectos identitarios del anime japonés, sino que también imitan los defectos. O sea, todas estas cosas de me quedo así quieto con una gota de agua aquí, que se supone que es gracioso, pero no hace gracia, pero lo ponen porque ahorra metraje, aquí lo ponen. No, el problema está en el tema narrativo. A la hora, por ejemplo, en un anime, depende de qué momento, pues queda bien. Pero, por ejemplo, Martin Mystery, que por cierto es una versión de un cómic francés que no se parece en nada. Es italiano, Bueno, sí, italiano francés. No tiene nada que ver. Que está basada. Sí, sí, pero bueno. Y sobre todo, el Martin Mystery en los primeros capítulos de las temporadas de Total Spice abusan de este tipo de efecto que encima no tiene sentido. O sea, te quedas, ¿por qué se le cae la gota? Claro, sí, es un uso y abuso de los tics del manga que ponemos porque no hemos entendido, pero nos hacen gracia y se veía también Total Spice. Sí, Total Spice sobre todo y... Las tramas de Total Spice son tan ridículas y absurdas que te ríes, al menos. Es como me digo, Es que el caso es que Total Spice tampoco es de lo peor de este. No. O sea, seguro que tenemos mierda guapa. Winch Club, precioso. Vale, aquí hay otros ejemplos que no son franceses, pero que siguieron a los franceses. Sí. Los italianos, canadienses y estadounidenses, e incluso la productora española Freemax, que se apuntó tanto de realizar Misaku como la primera película de anime europea. Sí. Que se pusieron medallas también de hacerla, que ha sido muy criticada por los fans del anime. Conozco gente que ha trabajado en esta película. Aparte que fue un desastre Sí. por el planteamiento que pusieron. Es que a ello hay un tiempo raro, no acabo de gustar ni a los fans del manga anime ni a los que buscaban otra cosa. Es que yo básicamente el problema está en que buscan hacer algún vídeo raro o que no saben de qué va el anime, ¿verdad? Y lo intentan imitar y por eso... El problema creo que está es que no hay expertos trabajando en eso o gente que haya mamado esto, sino gente que dice, bueno, vamos a utilizar la fórmula esta y ya está. Creo. ¿En japonés qué hacemos? Metemos un japonés. Sobre todo que tengan su propia esencia, su propio espíritu. Esto se ve que quiere ser una cosa, quiere ser otra, es un montón de imitaciones, pero no debe tener su propia personalidad, su propio estilo. Un poco japonés tiene que recordar los de Cronología y eso. Ese tipo de cosas. Sobre Misaku podemos explicar que fue un encargo que tuvo Filmax para la exposición internacional de Aichi, Cierto, sí. que para el pabellón de España, para un corto para presentar la cultura española en Japón. Para presentar un Y se ve como... de sacar un japonés con una katana. Bueno, los japoneses en la Expo de Sevilla presentaron un corto de Don Quijote japonés, ¿cómo se llamaba? Doble Mancha Bueno, yo sé que en la Expo de Sevilla había un muñeco de Atori, que no sé de quién era yo, y te contaba la historia del Japón un poco. Bueno, no hemos hablado de Winch Club. Me niego a no hablar de Winch Club. Por favor, hablar de Winch Club. Que además es de añadir que Winch de Disney es un plagio de Winch. No, literalmente, curiosamente, los dos estaban ahí. Los dos son italianas y yo creo que se copió un doble. Sí, yo creo que... Bueno, era americana y no era italiana. Lo que pasa es que Italia tiene mucha cultura. Italia tiene mucha cultura en tema Magical Girl. Y Italia... Sí, y bueno, y canción, sí, de canción también. Y digamos que ellos plantearon un Sailor Moon, el que había Witch Club, es otro nivel. Lo que pasa es que coincidieron con el nombre.
pero Italia era una serie de descafeinadas llenas de purpurina, mucha purpurina por todo el lado. Tenía que tomar por culo a la purpurina. Había una cosa parecida, que era muñecos raros, que hacías así y salía una especie de alas así raro volando y tiene una serie de esos muñecos. También, sí. Y luego de ahí creo que Vegas, a pesar de los pesares, en verdad es una buena serie. No, Vegas, hay que decir, yo también la he visto y no vale la pena, y estuvo cancelada. Encima se canceló. Pero era por eso, se habló a nivel. No. Tenía eventos, pero era más bien para. A ver, también es verdad que hay que decirle que también hay series aquí que estamos hablando, de hecho mierda, porque hemos tocado el tema de franceses y maratón, bueno, el equipo maratón, que tela, pero no, aquí hay cosas buenas también. No, es que Vegas es una africana, o sea, hay un corto que friki. Sí, que se mete en un robot. Sí, o sea, pero es guapa, es muy guapa. Si te hacen el peli, la protagonizaría Clark. Sí. Bueno, entonces, lo que decíamos, los italianos se esforzaron en hacer shoyos, sobre todo. Tienen también mucha influencia de la industria juguetera, de Yoki, Plecheos y similares. Y entonces, sí, les influían pues, para que trabajasen ese tipo de franquicia, que vendieran muñecas. Sí. En la animación canadiense, de anime canadiense, pues encontramos bastante puria. En Estados Unidos ya es un poco más general, hay de todo, incluso han llegado a tocar eso de vamos a hacer superhéroes en anime. Yo creo que en el caso de Spider-Man Ultimate hasta se han pasado haciendo este tipo de anime. Y bueno, y ahí... Pues han pasado en cuanto a que... exagerado, rápido, es decir... Sí, bueno, se ha esforzado demasiado. Yo creo que la idea aquí era merchant, queremos vender merchant y a tomar por culo. Sí, claro. Teníamos que vender disquitos y tazos de esos que hay, de los muñequitos, porque más o menos es niños con los superhéroes que los sacan en tipo gadget y te salen esto, bien, venga, Hulk, bien. El caso es ese, aprovechando el boom que tenían los héroes Marvel, en Japón, gracias a las películas que estaban haciendo de Hollywood, pues Marvel encargó a Madhouse algunas series para promocionarla en Japón. El caso es ese, que Madhouse es una de las productoras de anime con más prestigio y son versiones de superhéroes que los fans de estos superhéroes occidentales la ven como bastardos. Sí, hay los mancherios, brutales. O sea, vemos a Wolverine, que es lo menos parecido a un canijo canadiense, que además es ninja. Es Japón la venganza. Si se diga para pegar, se parece niñas, por Sí, bueno, creo que tiene algo que ver. Creo que intentaron hacerlo niñas, Mira, Estos serían ejemplos de lo que sí salió bien. De westerns animes que sí, que al menos no todos han funcionado bien. Por ejemplo, el remake de Thundercats del 2008. hay que decir que yo babeé mucho con los Thundercats. Es por lo menos. Sí. Pero bueno, es una lástima que se cortara. Funcionó mal y además los fans se quejaban de que le habían dado demasiada estética al anime, cuando la serie original estaba hecha por Pacific Animation de Japón. No sé, hace mucho que no ves estos juguetes, ¿verdad? Era muy anime. Bueno, recordamos el opening. El opening era 100%. El opening era brutal, pero. Yo soy el resto ya era de Acordémonos del opening y ya está, ¿vale? Sí, igual que los pocos marcianos esos de... No, eso ni siquiera tenía buen anime en la. No, que fue algo de niño. Sí, no, ya. Avatar es lo que suele recordar más la gente cuando hablamos de western anime bien hecho. Sí, esta serie, la de Leyenda de Korra, no sé más. Sí. Lástima de película de imagen real. Es que ya hay enfoques en otros territorios que ahora mismo daría para conversar. Sí. Y bueno, Lo de Rock. Ay, no estar aquí, no. Passager Rich. esto no son imitaciones de anime, digamos que es el cartoon de moda en los años 2000, pero con influencias de anime, no solo el lenguaje narrativo, sino las temáticas. Vemos que en los años 2000 empezaron a tocar otras temáticas propias del anime, que no
eran propias en la animación occidental, como son los mechas, los magical girls, los superhéroes de artes marciales y los bichos coleccionables, que son los géneros de anime que estaban teniendo más éxito en Norteamérica. En muchos casos esta influencia eso, no solo venía del anime, sino también de la estética de los videojuegos japoneses. Sí. Y bueno, sí, Bueno, decir que bueno, esto es lo que llegaría o digamos yo creo que es la edad de oro del cartoon. Cartoon totalmente renovado. Sí. Con otra nueva estética, con un nuevo concepto. Y para mí que han sabido imitar un poco lo que es la narrativa japonesa, e incluso para mí, que creo que está habiendo una crisis en el anime japonés, creo que está revitalizando a este tipo de cartoons. Es que es más sencillo la narrativa japonesa. Este cartoon es el resultado de la cultura que tenemos actualmente, que es completamente del anime. Es una cultura resultado de la mega saturación de información procedente de series de anime, videojuegos, películas, etc. Y ya había un lenguaje propio, con una estética propia en Internet, y estas series están recogiendo ese lenguaje procedente de Internet, de los webcomics, de los ilustradores, de todo eso. Sí, sí, los americanos son los primeros, esperemos, creo y espero que esto, si todo va bien, también llegue a Europa con más afluencia. De hecho ya surgen productos así parecidos en Europa. En España no, pero ahí. Esto es Europa, no es Japón, es Estados En Unidos. España hay algo, pero no... En España sí. Si vas a salir, lo pisan, no, No, España, el problema que hay en España es que dependen de productos, o sea, dependen de juguetes y sobre todo subvenciones ya ni te olvidas, pero dependen sobre todo de un canal. Tú no vendes una serie al bueno, ya vendes fuera del extranjero, pero si quieres ir a televisión española, YouTube por ejemplo, tenemos algo 3D y preescolar y educativo y tal. Claro, es que aquí no hay canales cascoporro, como puede haber en Estados Unidos, que siempre encontrarás un esfuerzo común en tu producto. Aquí tenemos 4 o 5 canales, que casi todos son contratos media BBC, y luego además tienen la propiedad de los canales digitales, de los canales por cable, que eso no vas a acceder. Pertenecen a otros países y simplemente aquí lo que hacen es editarlos, reeditarlos y distribuirlos, nada más. Sí, el problema es eso, a ver, la única serie así que ha despuntado un poco ha sido Desafío Champions, que no deja de ser una serie que, por lo que yo tengo entendido, se decía de que, bueno, por efecto Dragon Ball, y era la idea. Y también trabajaban supeditados a una empresa juguetera. O sea que sí, el argumento estaba muy bien, pero le fallaba eso. Es que en España es lo triste. Si no tiene que ver con el fútbol, no es porque tenga que ver por el fútbol, es que se lo cualquier serie. Ya, pues si fuera por fútbol, ¡guau! Habría 3.000 series. Tenía que ver con fútbol y no. ¿Quién? A ver, perdona. Marta, te voy a hablar una cosa. El señor Docon Films tiene un poder muy grande, que es vender mierda. Eso me lo dijo una persona que trabajaba en animación, una propia mía, me dijo, Docon Films te va a explotar, cogerá, por ejemplo, estás estudiando, ahora voy a rajar de Docon Films, a ver si hay alguien de Docon Films. No está aquí, no existe Docon Films. No existe. Ay, no está el bando. Pero en teoría se cogían a gente que estaba estudiando y le decían, vas a hacer la puta animación de tu puta vida, vas a ser el puto hábitat, y se les explotaba. Cuando se cansaban y cogían a otro. Eso es una forma. Se quitaban imágenes que se reaprovechaba la animación. Se llegaron a hacer, no sé si 100 y pico capítulos, con la mitad de capítulos. Sí, pero creo que precisamente porque solo había una cadena, cuando una serie no triunfaba, no le encantaba la temporada. Y a lo mejor luego años después te la cagabas en la doble repetida y era lo que tenía que ser. Pero sinceramente, Docon Films era experto en vender mierda y hasta el día de hoy, desde los Fruities hasta todo lo que ha hecho. El último que recuerdo yo es el viaje a los países de las Bassets, que era en 3D, que incluso, y no explotó mucho, pero Rubelló os habéis saltado de verdad. ¿Verdad? Pues Rubelló ha sido una de las series totalmente, gráficamente mala, pero nos la hemos tragado 1000 veces en TV3. ¿De qué era el fútbol? Boombox era de BRB, pero La minuto hoy, por eso. bueno. No es que... Sí, pero bueno, todavía tuvo ese nivel. También tenía mucho... El problema,
No están cobrando por ahí por el espacio. Bueno, no, pero eso viene basado en un libro. O sea, los Bubox viene basado en los gnomos. O sea, el mismo Claudio Berboy cogió otro libro y volvió a hacer, esto. Y en TV3 funcionó sobre todo porque después, o sea, yo la veía porque yo decía, vaya mierda, o sea, claro. Yo quería ver Doctor Slump y me esperaba verla para ver Doctor Slump, o sea. Claro. Pero tú ponerlo por ese camino. Sí. Eso vendió muchas de estas series a otros países, incluso produjo series solo para otros países. Sí, mutilaba muchos cómics belgas, ¿no era? Sí. Muchos alemanes, no sé. Pero Pero una producción francesa, por ejemplo, estaba mejor que otras cosas que hemos visto por ahí. bueno, Spirou mismo. Sí. Spirou era buena coproducción por ahí. Coproducción. Y de los años 80, por ejemplo, eso que hemos comentado en la pasada, las producciones que en su momento hubo con la ZDF, que era una productora alemana que solía contratar a estudios japoneses para trabajar series, que de ahí salían muchas adaptaciones también de literatura infantil, estaba la serie de James Robertson, aquellas, por ejemplo, creo que de la alemana y Flappy, la de esa. Sí, por sí. Y muchas series así parecidas. Bueno, Vicky Vikingo. Vicky para ZDF, parece, y Abeja Maya. Sí, todo este tema. Se notaba. Bueno, solo tenéis que ver ahora que han hecho los remakes y morís de asco, sobre todo con Heidi, ¿no? ¿Habéis visto el remake de Heidi? Es precioso. Han quitado todo el encanto. Bueno, lo que quería añadir de eso que has dicho de que ahora el cartoon tiene un montón de influencias japonesas y tal, pero es que a saco, ¿sabes? No, los Steven Universe, hay un montón de referencias a incluso hay un episodio en el que se ve la propia canción de cuando hace esto. No, Steven Universe literalmente, yo te lo digo, porque sé que el dibujo es cartoon, pero si no, yo lo veo con 10 años y no te sé discernir si es anime. Te lo juro así de claro, o sea, también hay que decir que aquí tampoco, bueno, están los Y este de Guerreros Valientes, es que directamente los diseños son referencias a un montón de videojuegos. Sí, la La chica esa va de Foxman Cloud, que es el de Star Fox. Sí. El chaval va de Kamal y el señor ese tan grandote, en verdad lleva el traje de Samus Aran. Sí, no, La chica se llama Tezuka. Exacto, estas son series que beben de toda esa cultura que ya tenemos integrada, que viene, está en internet. La de Bridges Warriors, que al igual que aquí Dian Pussycat, a la derecha, son series salidas directas para internet. Así que ya tienen un público tal cual que quieren llamar la atención. Y también hay que decir que también se ha hablado mucho de las series para niñas, que no hemos hablado, que el cartoon americano antes, hay que decir que se encontraban de que las niñas les gustaban los animes, la serie de dibujos de niños, y decían, ¿por qué? Y se reinventó un poco la fórmula y, por ejemplo, My Little Pony ha conseguido que ahora... no es verdad, o sea, así de claro, ha tenido esa estética cartoon y después ya ha conseguido que una serie que a lo mejor las niñas recordaban por el juguete, porque no por la serie, o la serie de los Musilud, porque eran series muy ñoñas, ahora mismo se recuerda incluso tenga fans de gente de 40 años o de 30 años, creo. Yo reconozco que no entiendo la popularidad, o sea, lo respeto, pero no entiendo la popularidad de Miguelito Pony entre hombres adultos de 40 años. Yo tampoco, pero bueno. No, pero es que dicen que fue como una broma que se fue de las manos, eso. Podría ser, bueno, es lo que los memes de internet una por ahí. Pero... Es que la gente va a rodar porque está de moda, no se lo pregunta mucho y puede haber... Bueno, a ver, Es que además el fenómeno Brownie se ha intentado reproducir otras veces y no ha funcionado. Esto es mezclar las nuevas tendencias en cuanto a series, los lenguajes de las nuevas series, con la mitomanía que tenemos toda nuestra generación. Bueno, mía, que aquí hay gente más joven. Así que... y bueno, estás contra las fuerzas del mal, recomendadísima. Solo tengo que deciros eso. Y bueno, Entonces, bueno, aquí vemos eso de que los artistas de la animación occidental imitan, no es que imiten al anime japonés, es que ya lo tienen como algo asimilado propio. Y entonces, pues lo que están haciendo son desarrollar historias de temáticas japonesas como Magical Girls, fantasía surrealista, pero con sus propios conceptos ya. No es que estén imitando a los japoneses, es que ya está dentro de ellos, de los propios japoneses. incluso la... Y se escapan también de los clichés propios de japoneses. La narrativa no es la narrativa del anime.
Steven Universe, si fuese narrativa japonesa, duraría 7 temporadas, lo que se Cuidado. Déjalo. Steven Tela. También hay que decir, recordar que al futuro que, por ejemplo, Ladybug, ¿no? Que nos trajimos Isla Pero eso es francés, coreano. Sí, pero está Disney metida. Sí, es más anime que otra cosa. Bueno, han hecho su estética 3D Frozen, pero por ahí rula un anime de Ladybug. Disney también, en su momento, produjo, no sé si luego solo intentó, un producto que quisiera entrar en la línea del mercado de los Pokémon y cosas parecidas, que se llamaba Spectros. Sí, yo creo que la única jugada así más seria que ha tenido Disney en la época de los 90 creo que fue Gárgolas, sí. que incluso tenía animadores japoneses y eran capítulos que parecían japoneses. Pero hay. Además, rozaba mucho los límites de lo previsivo de Estados Unidos. Había episodios en que realmente había violencia de un tío que daba una paliza que dejaba a otro medio muerto. Pero es que lo que dices, bueno, Disney, creo que el Club Disney de allí de Estados Unidos se emitía creo que los miércoles por la tarde, ¿no? Hay que decir que pegó un bajón bastante importante y creo que Gárgolas rompió moldes porque estaban empezando a crecer que si el Batman de Bruce Timm, que si vienen muy oscuras, y Disney tenía que buscar una fórmula. Y claro, no les servía la tropa Goofy, por muy guapo que fuera Goofy, pero no. Sí. Creo que también hay que explicar esto de que Disney Television Animation son los reyes de la copia. O sea, ellos no han inventado ningún concepto, cogen lo que está de moda y mejoran la fórmula, pero no lo inventan. O sea, cuando salió en el 87 Pato Aventuras, lo que hicieron fue coger la fórmula de Saturday Morning Cartoon de aventuras, como puede ser Dragones y Mazmorras, pero hacerla bien, con cariño, con buena animación, con buenas historias. Sí, bueno, también hay que decir que ayudó mucho las historias de los cómics italianos, de todo el mundo que había en Pato Burgo. Sí, porque todos los personajes ya se conocían. Si te habías leído los cómics de la época o te habías leído los cómics de Disney que había de la época de Donald, los Gopos Apandadores, todo este tipo de gente, los conocías. El problema estaba en que aquí no vino una traducción del latino y los Gopos Apandadores tenían otros nombres. Juanito, Jaime de Jorgito tenían otros nombres y... Luego copiaron la estética de Cartoon Network y Nickelodeon. Eso no es el laboratorio de todas estas cosas copiaron con los padrinos mágicos y todo eso. Sí. Estética Cartoon Network y Nickelodeon. Sí, Phineas y Ferb cogieron esa estética de series de aventuras absurdas. Bueno, Phineas y Ferb empezaron a ver, el tema de Phineas y Ferb fue muy claro, fue Bob Esponja lo está petando. Tenemos que hacer algo. Y fue así. Y Star versus Forces of Evil, ¿qué hicieron? Sí, Hora de Aventuras y Steven Universe lo están petando. Pues. Están preparados. Bueno, y una que no hemos dicho tampoco, que creo que merece mención, que para mí es una obra maestra de Disney. Bueno, que la tiene Disney, Gravity Falls. Sí, Gravity Falls. Es para mí lo mejor que ha hecho Disney desde Gárgolas. Sí, porque la sabe cortar. Ahora, espérate. Bueno, ahora es Silva Fox. No hagas spoilers del final, que yo no la he visto. A ver, Gravity Falls, por ejemplo, también es una serie que, como es animación y encima la guió Disney, tiene que moverse la censura. Mira, yo lo único que diré es que no entiendo cómo Disney permitió esta serie. Porque tiene Está dentro de los tabúes, o sea, no son Sí. unicornios que trafican con polvos mágicos de arcoiris y que tienen una redada con gnomos. Yo flipé mucho con eso. Ya está, lo dejo. O sea, es una serie que lo pueden ver los niños, pero está dirigido para un público adulto. Bueno, Igual que Gumball tiene referencias al Conan de Bardo. Está su madre que le pregunta a Gumball cuál es el sentido de la vida. Y la madre de Gumball le dice: aplastar enemigos, pelear a los reforzados y escuchar el lamento de sus mujeres. bueno, también hay referencias a Mad Max. Solo es donde veo más este. Eso mismo también pasa en Y es el director y tal es francés, y está hecho pero está hecho En regular show es que hay chistes que si no has vivido los 80 directamente no siguen. Bueno, perdona, regular show se emborrachan con gaseosa. Tú sabes que no es gaseosa. Bueno,
Sí, sí. Bueno, vamos cortando ya que nos van a matar, porque me están mirando ahí. Sí, igual sí. Pues bueno, espero que os haya gustado la charla loca esta, ¿no? Y que hayáis aprendido algo, y si no, pues no pasa nada. Pues bueno, ¿Se nota para la próxima vez? pues bueno, bendiciones y buenas noches. Venga.